Primero que nada, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por asistir a este segundo campus de verano organizado por V. Yo soy Salva Fuset y voy a estar hoy administrando esta ponencia de Andrés, que nos va a hablar sobre maderas y sobre trabajos de madera. Y nada, hay todo para ti, Andrés. Perfecto, bueno, para mí también es una experiencia nueva porque como te comentaba, nunca, yo no soy muy de las redes sociales, o las utilizo para nada, compartir mis trabajos, pero no soy muy de hacer este tipo de cosas de chat y esto. Es más, es la primera vez que lo hago. Así que, bueno, también es una experiencia buena. Supongo que sirve también. Y bueno, y nada, también muy agradecido por la invitación. Yo soy nuevo en V, así que para mí es un placer estar con ustedes y nada, este domingo que a veces no tenemos que hacer o estamos un poco ahí aburridos, compartimos un rato todos juntos con este vídeo que es algo muy simple lo que es el trabajo, pero bueno, a veces pienso que para poder transmitir las cosas bien, lo mejor es hacer las cosas simples y no complicarse con muchas cosas, mucha información, porque la gente a veces se satura y bueno, y no termino de transmitir lo que quiero. Entonces, nada, bueno, ya han hecho cuando 3 días quieras, son los vídeos de Bonsai en 33, cuando directo quieras, y ahora a las 11:30 se ha puede empezado poner el pick-up. el video. Perdonad un segundito. Jesús, si puedes silenciar los micrófonos, porque durante la ponencia, si habláis y tenéis los micrófonos activos, salta la imagen y salís vosotros en la pantalla principal. Así que, nada, Andrés, voy a poner el vídeo que nos has preparado. Al finalizar, pues daremos paso a las preguntas y respuestas de la gente. Un segundito, vamos a ver si puedo. Ahí va. Buenas, ¿cómo están? Voy a compartir con ustedes un trabajo que hice en un Ullastre, que bueno, es este que tengo aquí. Primero que nada quiero agradecer a V por haberme invitado a hacer este vídeo para poder compartirlo. Más que nada va enfocado este trabajo sobre lo que es la madera de Ullastre en estado seco, que mayormente los domadores de Ullastre vienen con las maderas que son muy antiguas y son muy particulares, ya que son maderas muy duras y con movimientos muy interesantes, con fibras muy compactas, y se pueden sacar resultados muy naturales trabajando adecuadamente, ¿no? Con las herramientas correctas y con un método de trabajo. Así que hice un vídeo cortito del proceso del trabajo. Quiero que lo vean y luego que vean estos minutos del trabajo, voy a contarles más o menos las herramientas que he usado y por qué y cómo se utilizan. Así que bueno, espero que les guste.
gustado el video con el proceso del trabajo. Como se puede ver, más que nada fue quitar lo que no va y tratar de sacar de un trozo de madera alguna silueta, alguna forma que le dé carácter al árbol, ¿no? Con distintas metas, ¿no? Que casi siempre es lograr conicidad. Era muy pesado esta parte de aquí arriba. Ahora con el tiempo, cuando el verde se empiece a acomodar, el árbol va a compensar y el yin va a salir del verde, y bueno, tiene un carácter bastante especial. Se asemeja a una cabeza, ¿no? Con unos cuernos, salió un ojo ahí entre medio, así que ¿cómo hago más o menos yo para enfocar el trabajo? Es muy simple. Primero hay que ver de toda la madera que está, lo que está firme, lo que se puede conservar, lo que no se va quitando, y luego se va, uno en el proceso del trabajo van surgiendo ideas y la misma madera a uno le va diciendo cómo y por dónde puede ir, ¿no? Luego las herramientas que utilicé son formones y herramientas de desbaste, de pulido, ¿no? Que yo siempre pulo a mano luego de trabajar con los formones, que dejan algunas marcas artificiales. Pulo a mano con estas herramientas yo le llamo herramientas de raspado, que lo que hacen es pulir los vértices que tienen mucho filo, y lo hace como más viejo y más natural. Con respecto a los formones, el formón tradicional que se utiliza para carpintería y eso, suelen tener una parte lisa y otra parte con ángulo. ¿Cuál es el problema con ese tipo de formón? En este trabajo ya he utilizado otro tipo de formón, no tiene solo un filo de arriba, porque cuando entra este tipo de filo en la madera, lo que hace es que este filo de aquí empuja el de abajo y deja unas marcas muy artificiales y se empieza como a clavar, no revienta la madera, que es lo que buscamos nosotros, ¿no? Entonces la solución es muy simple. En vez de tener solo de un lado, si tiene de los dos lados, apenas entra, lo que hace es explotar la madera, y en pocos centímetros, a veces con un solo martillazo, como se podía ver a lo largo del video, vemos que saltan pedazos de madera que los explota, que eso es lo ideal, porque lo que hace ahí es no dejar marcas, y esa madera que se explota, que se sale, que se revienta, ¿no? Se desprende, la textura que hay debajo es súper natural. Entonces lo que hay que buscar es eso, no trabajar con herramientas que dejen algún tipo de marca o algo. Y bueno, en el caso de los formones, la solución es este tipo de filo en uva. Solamente eso, los golpes tienen que ser muy firmes y bueno, siempre teniendo cuidado en el caso como de este árbol, que habían sectores muy finos, de no cargarnos todo el pedazo de madera, porque si no ahí estamos fritos. Es muy simple el trabajo. La madera de ulastre se presta mucho para hacer ese tipo de trabajo. El color que tiene ahora, que es un poco fuerte, es porque recién acabo de terminar de darle el líquido protector endurecedor, el impregnante, que también viene con fungicida e insecticida. Este color dura un par de horas, yo ahora lo saco afuera al sol y en un par de horas ya está el color de la madera natural. Y lo que hace, bueno, es protegerla de la humedad, de los insectos, de los hongos, de todo. Y también le da un poco lo endurece. Y lo bueno es que este producto no tiene protectores de rayo ultravioleta, o sea que la madera sigue, los taninos de la madera se siguen su camino natural, con el sol le sigue afectando. Y bueno, generalmente en los olivos, en el caso de la zona mediterránea de España, en zonas secas y con sol, como por ejemplo, no sé, Valencia, la madera se blanquea naturalmente. No soy de mucho líquido de gin, por una cuestión de que el líquido de gin estamos agregando un producto que genera como una capa, ¿no? Es cal, y para el que tiene el ojo entrenado en la madera, un poco que tapa muchas cosas, ¿no? Y luego se le da otra capa, y otra capa, y otra capa, y al final, para mi gusto, parece un árbol de yeso, escayola. Y bueno, esos son gustos de cada uno. Este líquido, la verdad que va muy bien, y nada, se consigue y no hay problema tampoco con la salud del árbol, no le afecta para nada.
Así que bueno, yo recomiendo que se use este impregnante. Luego, con respecto al refinado, que como les comentaba, lo hago a mano y voy eliminando algunas marcas y también las utilizo para hacer uniones en los trazos de la madera, de las fibras. Si hay alguna parte que vi una fibra que está muy bien y se ha cortado por el hecho de haber desprendido, trato de suavizar, ¿no? Y que haya una armonía en los movimientos de las fibras. No son herramientas que se puedan comprar. Bueno, hay una que sí, que es la típica peladora, ¿no? Pero hay otras que las hago yo, que son muy simples, con un filo que lo que uso es la rebaba de esta, que es una chapa muy simple, que al afilarla golpeando hace una rebaba y esa rebaba es como un bisturí, pule muy fino y deja un acabado increíble. Luego de eso, como se puede ver también en el video, uso la arenadora, que para mí es una herramienta, se ha convertido en una herramienta esencial para mis acabados. No puedo, o sea, el acabado con la arena es lo mejor que hay, en Udastre ni hablar, es lo mismo que la limpieza en el caso de las sabinas y eso. Es una herramienta que es muy útil y el resultado es increíble si se usa correctamente. Bueno, más que nada les quería comentar eso. La madera del olivo, del Udastre, para mí es una de mis preferidas y en el caso de este árbol que viene de Mallorca, fue comprado a Germán en Medio Bonsai y ahora es propiedad de Marcio Meruge de Kensho Bonsai. Va a estar en exposición un tiempo hasta que se logre trasplantar y todo el proceso, pero sin duda era un buen material y bueno, se ha trabajado correctamente. Para mí ha quedado muy bonito, muy particular. Las maderas de los Udastres, hay Udastres que vienen con las maderas que son increíbles naturalmente, prácticamente no hay ni que tocarlas. Pero bueno, en mi caso personal, yo prefiero las maderas trabajarlas de dos. Para mí me da mucha más satisfacción y no sé, el proceso de trabajo, lo que significa ese momento, ¿no? Y el resultado, y poder ver una madera como esta y decir, bueno, esa madera la he hecho yo. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Cada uno, bueno, cada loco con su tema, como se dice. Y bueno, para mí ha sido un gusto compartir este trabajo que no es muy complejo, pero bueno, nada, quería contarles más o menos cómo trabajo la madera de Udastre en su estado seco. Sí, justo, ¿no? Bueno, pues nada, muy interesante, por lo menos para mí. Yo te he visto en directo trabajar, he tenido el gusto y nada, por lo menos nos acerca un poquito el vídeo y este tipo de conexiones con Zoom, nos acerca un poquito a cuál es tu trabajo y podemos disfrutarlo la gente que no se puede desplazar a donde tú estás o no has ido tú a sus talleres a trabajar. Que por cierto, os lo recuerdo, en la web de V está su contacto. Podéis llamarle, es así, Andrés, para cualquier trabajo en madera. Ya veis cómo trabaja Andrés, es un espectáculo. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Si hay gente que le ha quedado alguna pregunta, alguna duda, por el medio del chat o por medio del audio y del vídeo, podéis preguntarle. Y tú, Andrés, si quieres añadir alguna cosa más al vídeo. Sí, no, bueno, como decía al principio, yo prefiero hacer, porque a ver, para hacer un vídeo también es mejor hacerlo corto y que sea más didáctico, que si me pongo a hablar de muchos tipos de madera, muchos tipos de técnicas,
prefería hacer solamente lo que es madera de Ullastre y en estado seco. Y nada, porque el tema, bueno, de la madera muerta, hay mucha gente que se piensa que es algo muy simple, que todo se trabaja igual, pero cada árbol es un reto y cada madera, según su estado, se trabaja de una manera. Entonces, claro, es muy complejo. Si me pongo a hablar de madera, tenemos para rato. Entonces, bueno. Bueno, habrá más campus, habrá más ocasiones. Esto es, de Lo que momento, necesito. iniciamos un poco. Mira, ahí en el chat, no sé si tú puedes leer, si no, te las leo yo. Sí. Acá me preguntan sobre el líquido, sí, es el silamón. Lo que tienen que tener en cuenta que tiene que ser el silamón fondo, y ahora hay uno nuevo que se llama silamón fondo plus, que incluso es un poco mejor, porque creo que se está prohibiendo todos los productos que tengan tolueno, que es el solvente, que bueno, lo están prohibiendo y han sacado este fondo plus que es a base hecho de como de un tipo de aceite, no huele a solvente, y la verdad que me parece que es un poco menos o bastante menos agresivo que el cinnamon fondo. Entonces es cuestión de investigarlo. Siempre que sea fondo, fondo plus, no nos va a dejar ningún tipo de cosa artificial en la madera. Vale. Martial también nos preguntaba un poquito antes qué abrasivo usas para arenar y utilizas distintos según el tipo de madera o si trabajas seca o verde. No, el abrasivo es el silicato de aluminio, que bueno, que eso es lo que el grano más pequeño que viene, que bueno, que es súper abrasivo. Y con respecto a la madera, si es más dura o más blanda, es una buena pregunta, porque por ejemplo, no es lo mismo arenar un ullastre como vieron ahora, que es una madera súper dura y seca, que arenar una madera, por ejemplo, de pino verde, que es súper blanda, ¿no? Lo que hay que hacer es controlar la presión más que nada, más que la presión de aire, es la cantidad de arena que se mete. La presión de aire siempre es buena que sea mucha, pero si le metemos un porcentaje al mezclador de mucha arena, lo que hace es que come más, obviamente, y nos cargamos todo, te queda la madera si es muy blanda y el abrasivo es mucho, queda como un mueble, ¿no? Queda liso y se come todas estas texturas. Entonces, el tema de la arenadora también es un tema que estaría bueno para hacer otro vídeo porque es complejo también. A ver, no es complejo, pero hay que tener ciertos tipos de cuidados. Yo, por ejemplo, generalmente la gente usa la arenadora para limpiar, ¿no es cierto? Lo que son, por ejemplo, las maderas de sabina, para sacar mugre. Yo las utilizo un poco también para el refinado, es decir, este pulido que deja la arenadora se asemeja mucho al pulido natural de las maderas en la naturaleza, ¿no? Que eso lo hace el viento, la arena también que trae el viento que va puliendo, bueno, el sol, la pudrición y todo eso. Pero no hay que abusar, ¿no? Porque si no queda demasiado artificial. Entonces también es un tema para abordar que es bastante complejo. ¿Qué más preguntan? Mira, a ver. La época para trabajar la madera, yo trabajo madera todo el año, porque si no, no como, así que no tengo época para trabajar. No, en realidad hay un concepto básico depende de las especies, ¿no? Por ejemplo, si vas a trabajar, yo que sé, un frutal, por ejemplo, vas a trabajar una parte verde que la quieres convertir en madera dura, y si vas a pasar muy cerca del flujo de savia de una rama, eso prefiero hacerlo en invierno, que la savia está abajo, ¿no? Para no correr riesgo de que retire el árbol y se nos muera. Pero si la madera está seca, el árbol ya ha marcado la vena, eso no estás tocando parte viva del árbol, o sea que el riesgo es cero, no hay ningún tipo de problema. Después las especies, según la especie, por ejemplo, el olivo, si tenemos, o el acebuche, lo que sea, si tenemos un árbol que no tiene madera muerta, que es todo verde, y queremos transformar un tocón o lo que sea, que está verde, en madera muerta, yo prefiero hacerlo en primavera-verano. ¿Por qué? Porque el olivo, al igual que los trasplantes, es mejor hacerlos con calor, porque está en circulación la savia y cicatriza mucho más rápido.
Ojo, estas son teorías que yo he sacado, que he ido comprobando con el tiempo y me dan mejor resultado. El árbol incluso, cuando quitamos esta parte que está viva, responde muy bien, responde con una brotación fuerte, que es una reacción, un estímulo natural que tiene el árbol, que cuando alguna parte, por así decirlo, se lastima o se daña, él hace circular savia mediante chupones o lo que sea, para que el labio de cicatrización, las células, digamos, se transporte más rápido y de esa manera cicatriza más rápido la herida que hay. Los pinos es otra historia, los juníperos es otra historia, es un tema también bastante largo. Madera que están en contacto con el suelo, deterioran rápido. Hay un producto para las maderas que están en contacto con el suelo, sobre todo las maderas de caduco o maderas blandas, que es un endurecedor de madera. No es un protector, sino que es endurecedor. Es un producto que se utiliza, que lo utiliza la gente que restaura muebles, que por ahí hay muebles que tienen un valor histórico y que las maderas, bueno, con el tiempo obviamente van perdiendo su composición. Entonces necesitan agregar un producto que penetre en la madera y la endurezca, ¿no? Le dé cuerpo. Sinceramente, por ejemplo, en España no conseguí un producto que funcionara bien, pero hay una marca que en este momento, no sé si tengo el frasco por aquí, una marca que es alemana y hay otra que es italiana, que la verdad que va muy bien. ¿Por qué? Porque, como digo, esto la madera lo absorbe y no deja ninguna capa plástica ni ninguna historia que sea artificial. Y sinceramente la madera, si está, por ejemplo, en el caso de los prunos, que suelen tener la madera un poco que se pudre, la madera al ojo se ve exactamente igual, pero cuando uno moja, el agua, al igual que con el xilamón, el agua como que resbala, no penetra. Y cuando la madera uno la toca, se nota que tiene como una composición mucho más fuerte. Así que luego, si quieren, hago una foto del frasco y lo agrego al chat o lo que sea. A ver otra. Sí, te preguntaban si la CEL o tipo Lacaone, supongo, decía aquí José Pons. Mirá, el tema es que, como te digo, es un producto italiano y alemán, la verdad que no me acuerdo cómo se llama, pero lo pongo, no hay problema. Hay que tener cuidado con las pruebas, siempre cuando compren productos, prueben en maderas de otra historia o algún tocón que tengan, porque a veces lo ponemos y claro, se hace una capa plástica como si fuese un barniz. ¿Y cuál es el problema con esta capa plástica? Que lo que hacemos, ustedes imaginen que la madera está en contacto con el agua, ¿no? Y que obviamente es una esponja. Cuando regamos, el agua sube por la madera porque absorbe, y si nosotros ponemos una capa plástica sobre toda esa madera, el agua va a seguir subiendo y el problema es que queda adentro. Y es peor porque ahora es como si estuviese envuelto en plástico, o sea que para los hongos que deterioran la madera, eso es un paraíso, ¿no? Porque la madera se conserva más húmeda y bueno, empiezan a funcionar todos los hongos y se nos pudre más rápido. Luego tocamos y vamos a ver que es como una capa de plástico y ahí está agujereado. Eso es lo que pasa. Entonces tiene que ser un producto que a la vez deje que la madera transpire, ¿no? Que si chupa humedad, que la tire para afuera. Bien, antes te habían preguntado con qué mezclas el abrasivo. No sé si eso lo habíamos respondido. Nos preguntaba Marcial. No, el abrasivo no lo mezclo con nada. El silicato de aluminio viene impecable y se utiliza eso. Hay un montón de tipos de abrasivos, pero sinceramente para el silicato es uno de los más baratos. Yo, por ejemplo, aquí donde trabajo, hay una cabina de arenado, que ustedes lo vieron en el video, que está con los guantes y un vidrio, y la arena queda en el suelo y se puede recuperar, se tamiza y se puede recuperar. El valor del silicato no es muy caro, pero bueno, cuando uno lo hace a gran escala, siempre es mejor un poco reciclar por una cuestión de económico y nada, para no consumir tantas cosas, ¿no? Un poco de ecología también. Entonces nosotros aquí lo reciclamos y lo volvemos a usar sin problema.
De acuerdo. Pues a ver, mira, sí que y la cantidad que proyectas con Aranade, dice, ¿cómo lo regulas? Con el arenador será. ¿Cómo regulas la Eso cantidad? Yo tengo como, hay 3 o 4 arenadoras aquí. Hay una que es muy industrial, que es la típica esta que suele ser de color rojo o naranja, que tiene 2 llaves, que es una para regular la presión del aire y otra para regular la cantidad de arena que entra en esa mezcla. Eso es muy simple, lo vas viendo y vas, como te digo, yo siempre utilizo el aire, mucha presión, y lo que regulo es la cantidad de arena que entra a esa mezcla. Luego tengo una arenadora que es más pequeña, que la utilizo para cuando voy de viaje, funcionan todas iguales, no hay ninguna historia, no es muy complejo el uso de la máquina. Lo que sí es muy esencial, que mejora el trabajo, es con el compresor de aire que trabajamos, ¿no? Si el compresor es grande y tiene una capacidad de recuperación rápida y un tanque de almacenamiento de aire grande, siempre va a ser mejor el trabajo, porque tenemos una continuidad, no tenemos que estar esperando que el compresor vuelva a levantar los 4 o 6 bares, que son los que se utilizan más o menos. Entonces, el compresor yo creo que es más importante incluso que a veces que la arenadora. A ver, yo generalmente cuando viajo y voy en furgo, llevo un compresor pequeño que tengo creo que son 50 litros, como para salir del paso. Esto funciona, pero como te digo, es un poco ahí coñazo porque hay que estar esperando que el compresor llegue otra vez y lo que hace es que perdemos tiempo, nada más. Pero el trabajo, bueno, es lo mismo. Yo quería preguntarte una cosa, ya que soy el administrador. Perfecto. Yo quería preguntarte, porque yo te he visto trabajar y una cosa que pues, me llamó bastante la atención, y quiero que des tu opinión, más que una pregunta, es tu opinión. Tú lo que es la Dremel, lo que son... Aquí tenemos a alguien descansando, que se nos ha colado por aquí. Sí, de puta madre, la verdad que lo aplaudo. Francés. Ya domingo. Pues nada, la pregunta era, más el comentario, te he visto trabajar y tú lo que es la Dremel, lo que son las fresas, no las utilizas, no te gusta. Todo lo que utilizas es herramienta de carpintero, manual, ¿verdad? Has abierto una puerta interesante, porque me gustaría hablar sobre eso. Más que nada, si me lo permiten, un poco sobre la historia de mi evolución en mi trabajo, ¿no? Como todos saben, yo vengo de Argentina y bueno, en Argentina tenía una forma de trabajar, te estoy hablando hace ya 6, 7 años atrás, cuando viví en Argentina, que bueno, no era, hoy día la miro y la verdad te lo digo con sinceridad, no era la forma correcta en la que trabajaba. Lo que pasa es que bueno, cuando vine a Europa se me abrió la cabeza un montón, porque el bonsái en Europa ustedes saben que está a un nivel muy bueno, la exigencia de la gente es mucho mayor y eso me llevó a mí a aprender muchísimo, a compartir con gente que me enseñó muchísimo. El simple hecho de estar en una exposición y charlar con la gente ya te sirve mucho, cosa que en Argentina, en Argentina está un poco más atrasado el bonsái, yo diría bastante, por cuestiones, bueno, yo creo que son políticos sociales y historias que no vamos a hablar ahora, que nos tiene como trabado ahí, ¿no? En Argentina, y no nos deja avanzar, no solamente en ese aspecto, sino en todos los aspectos de la vida. Y a mí al venir aquí, bueno, fue como una locura, la cabeza se me abrió, empecé a absorber cosas y empecé a buscar una forma de trabajar que estuviese a la altura de la exigencia de los gonzalistas españoles y del resto de Europa. Entonces, claro, eso me llevó a una obligada evolución en mi forma de trabajar y en mis resultados, ¿no? Y eso es espectacular porque nada, eso me abrió muchas puertas y empecé a investigar. Más que nada, mi trabajo es una constante investigación, porque sobre este tipo de trabajo no hay nada pactado, o sea, no hay herramientas que sean herramientas particulares para cierto tipo de trabajo. Entonces, estoy en constante creación de herramientas y viendo cómo puedo mejorar aún más el trabajo. Entonces,
el otro día fui a trabajar a un profesional y la presentación con él, porque yo lo conocía, pero no habíamos hablado nunca, y él no sabía cómo decirme que, bueno, porque yo te vi cuando empezabas y no sé qué, y digo, sí, le digo, era una mierda lo que hacía, yo te lo digo yo de corazón. Aceptar los errores creo que es un paso importante en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Intentar mejorarlo. Entonces, claro, yo empecé a ver cuál era el método que necesitaba para mejorar mi trabajo. El tema de las herramientas eléctricas yo las utilizo, pero para cierto tipo de cosas, por ejemplo, para hacer un ahuecado o un desbastado muy grande. Pero algo que quede claro, siempre para lograr resultados naturales en las intervenciones de la madera de los árboles, es tener en cuenta que las partes externas que nosotros estamos trabajando, siempre hay que trabajarlas a mano. En cuanto metemos la máquina, es imposible lograr un resultado natural. Hay gente que no sé por qué está empeñada en eso, ¿no? En intentar con un Dremel hacer lo que hace la naturaleza o sacar texturas de la madera que se vean naturales. Ustedes es un pensamiento muy simple que en cuanto metemos una máquina o una fresa, por más que buena que sea y por más talento que tengamos con el Dremel, lo que estamos haciendo es tallar la madera. Es como si estuviésemos haciendo una escultura. Que hay gente que le gusta hacerlo y tiene resultados buenos, ojo, casi naturales, me parece excelente, cada uno con su forma de trabajar. Pero yo ideé como un método de trabajo combinando herramientas manuales y herramientas eléctricas, pero siempre el acabado final es tirando fibra, partiendo, desgajando, como quieran llamarlo, ¿no? Que es como sucede en la naturaleza, ¿no? Las ramas que se quiebran, ¿cómo se quiebran? ¿Viene una motosierra? No, viene peso de nieve, se arrancan y bueno, eso va generando esa textura. Entonces, también con respecto a esta, por así decirlo, que me lo permiten, evolución en mi forma de trabajar y en mis resultados, hay dos factores muy importantes que fueron los que me llevaron a esto, ¿no? Uno, como les decía, la exigencia de los bonsaístas que no permiten que las cosas se vean artificiales. Y otra, que este es mi forma de ganarme el pan de cada día. Entonces tenía que lograr esta evolución para poder tener trabajo y sinceramente me siento, puede sonar un poco mal, ¿no? Pero estoy muy orgulloso de mi trabajo y mi evolución. A mí me encanta trabajar, me encanta lo que hago. Aparte de ser mi pasión, es mi trabajo y la verdad que estoy enamorado de mi trabajo y tengo la gran suerte de todos los días tener un trabajo desde que me vine a vivir a Portugal en blanco y un reconocimiento, digamos, por así decirlo, de 8 horas de trabajo, como puede ser cualquier tipo de trabajo. En España trabajé muchísimo de autónomo y no hace falta que diga nada, ustedes saben lo que es ser autónomo. La mayoría somos autónomos, éramos autónomos yo cuando vivía en España. Y la verdad que es muy complicado y más con una actividad como la mía. Entonces, un poco que, nada, estoy en constante evolución, por suerte, en cuanto a todo, profesionalmente y mi vida personal también, estoy muy contento. Uno cuando hace lo que le gusta, lo que ama, sinceramente lo demás fluye. Pues a mí me ha resultado muy interesante esta charla y creo que has abierto un poquito, has abierto un poco los temas que podemos para otros campus pues hacer algo un poco más específico de algún tipo de árbol, porque la verdad es que, como tú has dicho, hay muchísima ciencia y muchísima historia detrás del trabajo de la madera, que lo podemos hacer para próximos campus o organizar cualquier otro día otro campus contigo. Si hay alguien que tenga alguna pregunta más y si no, pues lo podemos dar por finalizado.
Sí, no, yo lo que necesiten saber, no hay problema, yo no tengo apuro, así que... Sí, les recuerdo que se pueden poner en contacto contigo en la web de V, en la parte de profesionales está el contacto tuyo. Y no sé si tú tienes web propia, la quieres... No, por las redes sociales yo creo que hoy en día es la forma más común, más directa de conectarse, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mira, Marcial creo que nos hace la última pregunta, que dice, ¿cómo entiendes el trabajo de madera en caducos con respecto al resto de especies en cuanto a simular cómo se degrada de forma distinta duramen? Sí, a ver, lo que hablábamos antes, una cosa que también aprendí y empecé que antes no lo miraba, no lo veía, es que hay que respetar la identidad de cada especie, ¿no? Es decir, no vuelvo al tema, hay gente que trabaja la madera con Dremel y hace un tipo de textura que simula las vetas y se la hace a todas las especies igual, ¿no? Y eso no es lo correcto, ¿no? Es lo mismo que en cuanto al diseño del bonsai, siempre intentamos respetar mirando la naturaleza y simular, ese es el trabajo nuestro, ¿no? Entonces, con respecto a las maderas, cada madera tiene un tipo de textura y se degrada de un tipo de manera, ¿no? De una manera distinta, digamos. Entonces, yo trato de respetar siempre eso. Volviendo al método de trabajo que les comentaba, si nosotros trabajamos con las fibras, yo siempre digo, hay que trabajar con las fibras, no hay que trabajar las fibras. Es distinto. Lo que ellas van haciendo es su identidad, es su historia, lo que vamos sacando, ¿no es cierto?, de los tocones o lo que sea, es la historia del árbol. Si nosotros le intervenimos a esa historia con una máquina o con un formón mal puesto y dejamos marca, sinceramente echamos a perder eso. Entonces, por ejemplo, los caducos, sabemos que su identidad es la pudrición, ¿no? Porque generalmente los caducos no son árboles muy flexibles, entonces en su estado natural se quiebra una rama por X motivo y esa madera queda abierta, expuesta. Tienen un poder de cicatrización en lo que es el labio donde se rompió, que ellos cierran muy bien, pero claro, cuando quedan heridas abiertas, el agua empieza a entrar y empieza a podrir todo el árbol por dentro, y luego lo que se genera es un árbol hueco, que eso es para mí, en todos los caducos, es lo mejor, lo que buscamos. Esa combinación de pudrición, ahuecado y labio de cicatrización es su identidad. Entonces, cuando trabajamos la madera, hay que hacer eso. A ver, no podemos hacer en un olmo unos jeans, por ejemplo, porque se puede hacer lo que quiera, uno hace lo que quiere en esto, pero sinceramente estamos como desvirtuando lo que es la identidad de la especie. Por ejemplo, los pinos tienen una cosa muy interesante, que cuando nosotros trabajamos la madera que está verde, un jean o una rama verde que la queremos transformar en jean, cuando sacamos corteza, tiramos fibras y queda todo espectacular, el árbol, la madera empieza como a exudar una resina que cubre toda la madera y queda como si fuese un plástico. Entonces, eso es algo también de la especie que justamente lo hace para cubrir esa madera de un plástico para que el agua no la afecte y no se termine cayendo y no quede una herida cerca del labio. O sea, son evoluciones de las especies que la verdad que son muy interesantes. Entonces, con los caducos lo que se hace generalmente es ahuecado y se pueden dejar fibras y cosas, capas, ¿no? Porque en realidad en la naturaleza las maderas se pudren así, van pudriéndose por capas, los insectos van comiendo por capas y bueno, va generando esa profundidad. Entonces, luego esa madera que es tan blanda se puede proteger y se puede hacer que dure en el tiempo con los productos que hemos estado hablando antes. Pregunta Marcial que si oscureces la madera en caducos. No, la profundidad, esa sensación de profundidad se la da la misma profundidad. Yo no soy muy de agregar productos y pintar y ese tipo de cosas. Algo que también puedo descartar, uy, se me fue
destacar es que hay que trabajar con el tiempo. No intentemos que todo sea ya para hacer la foto y que quede de puta madre. O sea, hay que trabajar pensando que esa sensación de madera al color natural y a oscuridad te la va a dar el tiempo. No hay que ser... Yo creo que estamos haciendo bonsái para la exposición y eso para mí no está bien. Hay que trabajar, proyectarse. Las maderas, por ejemplo, incluso a veces las maderas las trabajo, las areno y no agrego ningún tipo de producto para que la proteja. Dejo un par de años que esta madera cuartee, incluso hasta que llegue a actuar la naturaleza, que empiece como a podrir un poco, que deje una capa de 1 milímetro natural, la evolución natural, luego vuelvo a arenar muy suave y ahí sí la protejo. Y el resultado es más natural. O sea, trabajo con el tiempo también, que eso es muy importante. Estoy de acuerdo. Por aquí creo que te preguntaban que dónde conseguías el endurecedor. ¿El endurecedor o el protector? El endurecedor creo que tengo donde comprarlo por intermedio de internet, a Italia o uno de esos lugares. Ya con el nombre uno lo googlea y seguramente lo encuentra. El Silamón se consigue en todos lados, no hay problema. Una última, vamos a dar paso a la última pregunta, si os parece bien, de la mañana. La hace Juan Antonio Sánchez. A ver, yo no la leo muy bien, el proceso... Sí, es buena, que si utilizo fuego y eso. Ah, vale, bueno, el proceso. El fuego para mí, yo lo uso para prender la leña para hacer el asado, nada más, porque para los jeans y todo eso, antes se utilizaba mucho, sobre todo en coníferas, cuando quedan los pelos, ¿no? Que son un poco, que joden un poco, pero con la arenadora se acabó el problema. Aparte de quitarte esos pelos, lo que hace la arenadora es las fibras que son más blandas, las come más que otras que son duras, entonces va creando como capas. Come las finas, las más blandas, y te resalta las que son, y crea todo esto ahí. Antes se utilizaba el fuego, pero sinceramente el fuego se decía que naturalizaba la madera, pero yo no lo uso. Para mí se come cosas que no tiene que comerse, ¿no? De acuerdo, Andrés. Pues muy interesante todo lo que nos has contado. Espero que la experiencia que nos decías que era la primera vez que hacías este tipo de campus haya sido agradable. Al final es un ratito que pasamos aquí los amantes del bonsái hablando, intercambiando opiniones y en este caso tú dándonos tu punto de vista como profesional. Y quiero agradecer a V una vez más por haber organizado este segundo campus y habernos dado la ocasión de conocer a gente como tú en este caso. Y bueno, yo igual, ha sido un placer. Espero no haberle quemado un poco la cabeza tanto va, pero bueno, es la única manera de transmitir, hablar, así que nada, lo que necesiten, luego si quieren hacen consultas y eso, no tengo ningún tipo de problema. Nada, bueno, muchas gracias por todo, que pasen el domingo ahora en familia y descansen, que mañana hay que currar, así que nada. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.